En el mundo, la población está en constante crecimiento y una población en crecimiento requiere cada día más alimentos. A la vez, esa exigencia de alimentos hace necesario un mayor rendimiento de las áreas cultivadas, las cuales se reducen o mantienen debido a la conservación de recursos naturales y al crecimiento demográfico. ¿Qué nos queda entonces? Aumentar la productividad en las áreas cultivadas. Para lograrlo, se requiere la implementación de buenas prácticas de protección de cultivos a fin de prevenir pérdidas en las cosechas sin perjudicar el ambiente. Dentro de las alternativas o posibilidades de producción, se abren paso los sistemas conocidos como buenas prácticas agrícolas, que hacen posible una producción sostenible. Las buenas prácticas agrícolas son todas aquellas actividades que se deben hacer en la producción de alimentos para evitar contaminaciones físicas, químicas o biológicas. Es decir, se busca obtener productos inocuos para las personas que los consumen. Inocuidad significa que no hace daño. Cuando hablamos de una fruta, verdura o legumbre inocua, estamos hablando de un producto sano y sin riesgo para la salud humana. Además, las buenas prácticas agrícolas evitan y reducen daños ambientales y procuran una adecuada productividad. Las buenas prácticas agrícolas se aplican desde el área de producción en la finca hasta el ingreso de los vegetales en la planta de proceso, incluyendo la preparación del terreno, producción, cosecha y transporte al patio de la planta. Dentro de un sistema de buenas prácticas agrícolas a nivel de campo, el suelo y el agua juegan un papel muy importante. Para reducir los riesgos de degradación del suelo, se deben identificar posibles fuentes de contaminación física, química y biológica que estén asociados con el uso del suelo. La contaminación física se refiere a objetos metálicos, vidrios, uñas, astillas de madera, entre otros, que accidentalmente caen en los cultivos o que están en los campos de siembra. La contaminación química es la generada por la presencia de plaguicidas y fertilizantes, productos conocidos como agroquímicos y de metales pesados e hidrocarburos, entre otros. En la contaminación biológica hay que prevenir diversas enfermedades producidas por agentes microbiológicos. Esto debe tomarse en cuenta especialmente en áreas nuevas de cultivo. Igualmente, hay que realizar un análisis de suelos para establecer programas de fertilización según la disponibilidad y necesidad de nutrientes. Para evitar la contaminación biológica, hay que tener buenas condiciones sanitarias en el campo de trabajo. Se recomienda el uso de barreras vivas, coberturas y llevar a cabo actividades de conservación como mínima labranza, realizar siembra directa y otras que dependen del cultivo y de la época. Cuando se necesiten drenajes, deben mantenerse limpios para evitar estancamiento de agua o que se llenen de desechos orgánicos. Según la topografía, se deben realizar prácticas de conservación para evitar que las aguas de lluvia erosionen el suelo. En el caso particular del agua, es un elemento importante porque a través de él se genera la nutrición del producto. Se deben establecer zonas de protección de las fuentes de agua y acatar las leyes que las protegen. Es muy importante establecer zonas de protección de aguas subterráneas, nacientes, riberas, quebradas y lograr aislarlas de las aguas contaminadas. Cuando se necesite la construcción de un pozo, se debe hacer lejos y aislado de fuentes de contaminación. Además, se deben mantener las captaciones de agua aseguradas para evitar el ingreso de animales o materias contaminantes. Los plaguicidas son una herramienta más para el control de plagas, pero como químicos que son, si no son usados racionalmente, pueden generar serios problemas a la salud de las personas y al ambiente en general. Debido a los riesgos potenciales que los plaguicidas generan, su uso y manejo debe ser muy cuidadoso y basado en las recomendaciones técnicas de los fabricantes y especialistas.
Se deben utilizar solo plaguicidas que estén registrados en el Servicio Fitosanitario del Estado y autorizados para el cultivo que se esté produciendo. Cuando se produzca para exportación, se deben considerar las normativas del país comprador. Al aplicar plaguicidas se debe considerar las recomendaciones expresadas en los panfletos y etiquetas. Es muy importante identificar el problema fitosanitario que afecta al cultivo antes de decidirse cuál plaguicida utilizar. Usar solo plaguicidas registrados y autorizados para cada cultivo y que estén recomendados para la plaga que se va a controlar. Usar dosis y mezclas recomendadas para cada caso. Respetar los periodos de carencia, es decir, el tiempo que pasa entre la última aplicación y la cosecha. Antes de usar un plaguicida, es necesario leer y comprender la información contenida en la etiqueta y el panfleto. Es importante controlar constantemente los límites máximos de residuos de los plaguicidas o LMRs en los cultivos y mantener un archivo con los resultados de los análisis de residuos. La presencia de residuos en cultivos tiene mucha relación con respetar los periodos de carencia, usar el producto correcto y en el momento oportuno. Los envases de plaguicidas, una vez vacíos, deben tratarse con especial cuidado. Para lavar esos recipientes es necesario agregar agua, agitarlo fuertemente y vaciar el contenido en el tanque del equipo de aplicación. Esta práctica se repite 3 veces. Luego los envases se deben perforar y finalmente se entregan en los centros de acopio que tiene la Fundación Limpiemos Nuestros Campos para ese fin. La seguridad personal de los trabajadores es fundamental para su salud. Además, previene la contaminación biológica de los vegetales y apoya a mantener la productividad de la empresa. Son obligaciones de la empresa brindar condiciones para que los trabajadores realicen funciones en un ambiente saludable y de mínimo riesgo. Es importante tomar en cuenta las siguientes medidas. Todas las personas que tengan contacto directo con los agroquímicos deben usar un equipo completo de protección. Este equipo protege la salud del trabajador, de su familia y de su comunidad. Igualmente, a la hora de hacer la aplicación, debe ponerse en el equipo de aplicación una bandera que advierta a otras personas que se está realizando esta labor. El color de la bandera debe ser igual a los colores que identifican la toxicidad del producto que se está aplicando. También los equipos de aplicación, sea cual sea su modalidad, deben estar bien calibrados y tener la boquilla recomendada para la clase de plaguicida que se aplique. Una vez que el producto ha sido aplicado, debe identificarse con alguna señal o rótulo el área tratada, justamente para proteger la salud de los trabajadores. Los trabajadores que han tenido contacto directo con los plaguicidas deben bañarse y ponerse ropa limpia. Al terminar la jornada de trabajo, las vestimentas de seguridad se tienen que dejar en el lugar que la empresa designe para lavarlas. Así como las empresas tienen obligaciones, los trabajadores también. Ellos deben utilizar el equipo de protección e higiene específico para cada tipo de actividad. Lavarse las manos adecuadamente después de usar el inodoro y después de haber ingerido algún alimento. Cubrirse la boca para toser o estornudar. Es necesario bañarse frecuentemente, utilizar ropa limpia, mantener uñas cortas y limpias, usar guantes y mallas para sujetar el cabello cuando se realicen labores de cosecha. Estas prácticas son fundamentales para realizar el control de plagas en la producción sin causar daño ambiental o contaminación. Es la aplicación de diferentes normas fitosanitarias con la finalidad de evitar la producción y diseminación de plagas que puedan perjudicar los cultivos. Como ejemplo podemos mencionar el tratamiento de los residuos de cosecha y desechos orgánicos que deben ser tratados e incorporados para eliminar o reducir el riesgo de proliferación de plagas, como lo estipula el artículo 20 de la Ley de Protección Fitosanitaria. El control cultural comprende, entre otras actividades, mantener los terrenos libres de material infectado con alguna plaga,
recolección y destrucción de los vegetales de cultivos anteriores, realización de podas, de sijas, aporcas, de ramas y saneamiento fitosanitario. Consiste en el manejo de plagas a partir del conocimiento que se tiene de su comportamiento, utilizando trampas impregnadas con feromonas femeninas, las cuales actúan como atrayente. Un ejemplo del control etológico es el uso de feromonas para el control de la polilla del repollo, Plutela silostela, en donde se le impregna en una cápsula la feromona femenina, la cual atrae al macho y éste muere. Es un proceso de control de plagas que consiste en utilizar organismos vivos con objeto de controlar las poblaciones de otro organismo. Para ello, se debe conocer el ciclo de vida de la plaga y sus hábitos para programar su control en las etapas de mayor vulnerabilidad. Consiste en utilizar únicamente productos registrados y autorizados para el cultivo, cumpliendo con las recomendaciones expresadas en panfletos y etiquetas. Es importante establecer un programa preventivo de control de plagas en los campos de producción. Para evitar el deterioro y ofrecer a los consumidores la seguridad, calidad e inocuidad de los vegetales, los productores deben aplicar adecuados métodos de cosecha y manipulación. En estas labores se debe cosechar solamente el producto sano que esté en óptimas condiciones de desarrollo según lo requiera el consumidor. Utilizar en la cosecha herramientas y recipientes adecuados, limpios y desinfectados. Los trabajadores implicados en las operaciones de cosecha y transporte de los vegetales deben cumplir con las condiciones óptimas de salud, higiene y limpieza personal y utilizar el vestuario adecuado según su función. Los medios de transporte de vegetales deben estar limpios, desinfectados y bien ventilados. La carga y descarga de estos debe hacerse de manera que se evite su contaminación y deterioro. La capacitación es un medio muy importante que ayuda a lograr que todo el equipo de trabajo tenga conciencia de su rol y desempeñe sus funciones de la manera más adecuada. El objetivo de la trazabilidad o rastreabilidad es la creación de todo un historial a través de registros que van desde el campo hasta la mesa del consumidor, considerando la cosecha, el transporte, la distribución y la venta en los anaqueles en los supermercados. Es decir, la trazabilidad o rastreabilidad permite conocer el punto de venta de una fruta, verdura o legumbre, cuál es su origen, la finca en donde se cultivó, qué manejo tuvo, cuáles fueron las condiciones del suelo en donde se sembró y cosechó, dónde se empacó y cómo, qué plaguicidas y fertilizantes se usaron, entre otras informaciones relevantes. En caso de un problema con la inocuidad del producto, la trazabilidad o rastreabilidad permite determinar el origen del mismo, corregirlo y prevenir futuros problemas. El registro de datos y la documentación sobre el uso de recursos naturales, el manejo de la actividad productiva, el uso de insumos, medios de producción y la participación del personal no solamente son requisitos fundamentales desde el punto de vista de la aplicación de buenas prácticas agrícolas, sino también una fortaleza en términos de competitividad. Esto se logra no solo por medio de registros, sino con la utilización de códigos, etiquetas y colores, o el uso de cualquier sistema que permita, en forma sencilla, identificar aspectos del proceso productivo. La trazabilidad representa un valor agregado en la competencia nacional e internacional, especialmente hoy en día en donde la globalización comercial es cada vez mayor. Las buenas prácticas agrícolas son importantes porque nos ayudan a producir productos sanos, considerando aspectos de la salud de los trabajadores y de los consumidores, además de la protección del ambiente y la parte socioeconómica de la producción nacional. Los objetivos de las buenas prácticas agrícolas son
aumentar la confianza en el consumidor, minimizar el impacto ambiental, mejorar el uso de los recursos naturales, promover las técnicas de bienestar animal, asumir una actitud responsable frente a la salud de los trabajadores, fortalecer la agricultura y el desarrollo rural sostenible, y la elaboración de sistemas a nivel nacional e internacional de una producción agrícola sostenible. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.